La mañanera de Ángel correspondiente al sábado 30 de mayo del año 2026. Es evidente entonces que hablamos de la sabatina. Quiero tocar con usted hoy un tema, el cual lo trabajé mucho, lo promoví desde fines o el segundo semestre del año 23 y prácticamente todo el primer semestre del año 24. No obtuve eco alguno, me tiraron a Lucas como era de esperarse también, cuando yo hablaba de la necesidad de lograr en la Cámara de Diputados, lograr la mayoría absoluta. Sin embargo, bueno, pues los números ahí están, el PRI 35 diputados, el PAN creo que 73, el PRI ahorita creo que tiene 13 o 14 senadores y el PAN 23, 24. O sea, están prácticamente en la irrelevancia. El tema que subyacía en los planteamientos que hice en aquel tiempo y los que he comenzado a hacer otra vez es la aritmética. La aritmética es una de las partes, vamos a decir, en cuestión de números o porcentajes, más sencillas que hay. La aritmética se enseña en la primaria, se empieza con las tablas de multiplicar o con las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Muy fácil, en algunas escuelas así donde hay una enseñanza de la aritmética más intensa, se habla de la regla de 3 simple, por ejemplo. Pero en términos generales podemos decir que la aritmética es la parte más sencilla y fácil de entender cuando le explican a uno bien las cosas de las matemáticas. Cuando digo esto, de que es quizá la parte más sencilla de las matemáticas, la pregunta surge imposible de detener. ¿Por qué entonces no la entienden? ¿A qué me refiero con esto? La Cámara de Diputados tiene 500 integrantes, 300 uninominales, o sea, de distritos uninominales, y 200 de representación proporcional. 500. La mitad más uno para obtener la mayoría absoluta son 251 diputados. Y por favor, no digan las mayorías. Eso es una barbaridad, una soberana estupidez numérica y gramatical. No hay mayorías, es una la mayoría. Bien. Y la mayoría calificada en Cámara de Diputados, si nosotros tenemos 500, dividimos eso entre 3 y nos da 166.6, lo multiplicamos por 2 y da esto, y se cierra en 334 diputados. Estos son los números mágicos para controlar, sea con la mayoría absoluta o la mayoría calificada, la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores es un poco más fácil, son 128 senadores, la mitad más uno, dividan ustedes 128 entre 2, les da 64, 64 más 1 serían con 65 senadores, ustedes controlarían la mayoría absoluta en el Senado. ¿Y cuál es la mayoría calificada? Dividan ustedes 128 entre 3 y les va a dar 42.6, multipliquen esto ustedes por 2 y se cierra en 86. De tal manera, pues, que con 86 senadores se tiene la mayoría calificada en esa Cámara y con 65 se tiene la mayoría absoluta. Y en diputados, repito, con 251 diputados se tendría la mayoría absoluta y con 334 la mayoría calificada. Esos son los números mágicos, podremos decir. Esa es la aritmética legislativa. Pero hay personas que cuando explico no entienden. ¿Cómo es posible que estas personas sean senadores de la República o diputados? Dice uno,
No es posible. Estos señores no llegaron al segundo o tercero de primaria. O si llegaron, empezaron copiando palitos uno en el kinder, en preescolar. La aritmética legislativa, ya precisando, es una cosa facilísima de entender. 251 diputados y 65 senadores. Punto. ¿Con eso qué logro? En primer lugar, impedir de esta bola de ratas de Morena y narcos cualquier modificación constitucional. Es más, con el control de una sola Cámara, con la mayoría absoluta, no podrían modificar la Constitución. Pero si controlan la mayoría absoluta en ambas, no podrían tampoco modificar ley alguna. Con una sola Cámara, donde yo la controlara con la mayoría absoluta, no podrían modificar ley alguna. Por eso la importancia de entender la aritmética legislativa. Y yo no sé cómo en los partidos se hacen bolas y que acá, señores, es muy sencillo esto, por favor. 251, hay que hacer alianzas. ¿Cuántos puede tener este partido? ¿Cuántos el otro? Vamos a aliarnos y vamos a buscar, etcétera. ¿Para qué? Para tener la mayoría absoluta en el caso de diputados. Si no tenemos acá, bueno, pero tenemos buenos candidatos en el Senado para buscar tener 65 diputados entre los dos partidos de la oposición. En México, normalmente las cuestiones numéricas causan repulsión en el ciudadano común y corriente. No, a mí no me entran las matemáticas. No, a mí no. Bueno, pues entonces que no sea diputado, pues, que no sea senador. Si no le entran las matemáticas o la aritmética, pues qué carajos va a estar haciendo en el Congreso, para afuera. Eso no quiere decir que el que le entienda la aritmética sí podría ser diputado. No, tampoco, no exageren, tampoco, ¿verdad? Es como decir que quien se avienta unos rollos espectaculares en el Senado o en diputados, o que se para y da una conferencia de prensa aguerrida y todo, ya puede ser candidato o candidata a la presidencia de la República. Tampoco es cierto eso. Son más los requisitos que se requieren. No basta con andar buscando el reflector. No se equivoquen, señores. Ser candidato a la presidencia de la República en este país requiere satisfacer una serie de requisitos que no son solamente andar buscando el reflector y andar haciendo escándalos, levantando cartulinas o peleándose o retando a un colega diputado a partirse la progenitora. Por eso, señores, entender la aritmética legislativa es el primer paso, antes incluso de buscar candidatos. ¿Por qué? Porque la meta objetivo es clara. 251 diputados y 65 senadores. Eso es lo que queremos obtener. ¿Cómo lo voy a lograr? Ahí entra el problema de la forma, el cómo. Buenos candidatos, personas respetadas y respetables en su distrito o en su entidad federativa, de tal manera que yo pueda mantener abierta la esperanza de obtener en la Cámara de Diputados 251 diputados y en el Senado 65 senadores. Así de sencilla es la aritmética legislativa. ¿Por qué no le entienden entonces? Y los partidos de oposición actúan en consecuencia. A buscar los mejores candidatos, prepararlos de aquí a diciembre, enero, en cuestiones de hablar en público, en articular una propuesta, etcétera, etcétera. Tenemos tiempo, tenemos 6 meses, vamos a seleccionarlos, vamos a aprovechar junio para seleccionar en los 300 distritos, en las 17 entidades donde habrá elecciones a gobernador y en las 32 entidades, bueno, pero eso va a ser hasta el 2030. Hoy no va a haber elecciones, bueno, el 27 para senadores.
Ahí está la tarea a realizar. Pero debemos partir primero, repito, de la parte más fácil, la aritmética legislativa. Si no entendemos eso, váyanse a hacer otra cosa, por favor, váyanse a andar gritando en los mítines y yendo a las mesas de opinión y todo lo que quieran. Pero si no entienden lo más elemental de la parte legislativa, que es la aritmética legislativa, no tienen nada que hacer en la política. Le agradezco su presencia aquí y con esto terminamos una semana más. Y lo espero a usted el lunes a las 6 de la mañana y no olviden, también a las 7 de la tarde con Platica con Ángel el lunes. Gracias y pásela muy bien este fin de semana. Nos vemos.